Listo, entonces vamos a empezar con la entrevista. A ver, primero, muy buenos días, licenciado. Le agradezco muchísimo por esta apertura y predisposición suya y de la subsecretaría. La investigación esta se centra en conocer qué es lo que pasó en Atahuela, una comunidad indígena en Imbabura, que dejó de hablar quichua hace incluso casi un siglo. Lo interesante, lo particular es que alrededor de Nahuel existen otras comunidades quichuas que sí son quichua hablantes, como los Otavalo, como los Cotocachis, como los Caranguis. Entonces, la investigación en particular es con Nahuel, a ver qué es lo que sucedió. Por otra parte, ver qué es lo que se ha podido hacer, cómo ha podido el Estado atender la necesidad de la comunidad que quiere recuperar su lengua ancestral. De hecho, están llevando desde el año anterior un proceso muy constante e intenso para recuperar el quichua. Así que yo le voy a efectuar unas 5 preguntas cortas en realidad sobre este tema para que usted me pueda brindar sus respuestas. La primera es el contexto. De acuerdo con la información provista incluso por la propia CONAIE, Nahuel era un pueblo quichua, pero lo dejó de hablar. De acuerdo con la CCI, ¿cuáles serían los factores institucionales o sociales o culturales que influyeron en esta extinción de la lengua quichua? Buenos días, soy Jaime Gais, quichua runa nicani, pastasa manda runa. Kuna ñakaima, kai iskachimipi, yachi tunimanda, ñaupama apa kai, Ecuador mamayactapa. Desde la Secretaría de Educación Interlingüe, por una decisión política del presidente de la República, Lenín Moreno, y por un liderazgo también en esta vez de la CONAIE, el decreto 445 se crea, ¿no?, la Secretaría. Hace 30 años iniciamos como Dirección Nacional, luego como Subsecretaría, hoy somos Secretaría del Sistema de Educación Interlingüe. Todos estos meses, desde el 15 de agosto que asumí esta responsabilidad, he estado en la parte de los trámites, ¿no?, para institucionalizar la Secretaría. Estamos a punto ya de la institucionalización, hemos firmado ya el estatuto de la Secretaría, nos toca enviar para su debido registro e inmediatamente trabajar ya algunas cosas que nos faltan, ¿no? Algunas cosas que todavía nos hace falta, la determinación de la jurisdicción. Lo que es más, nos hace falta la autonomía para la Secretaría, somos adscritos al Ministerio de Educación. Por lo tanto, dependen del presupuesto del Ministerio de Educación. Sí, dependemos del Ministerio de Educación, nos han asignado, pero no tenemos ahora competencia en territorio. Este es otro trámite, ¿no?, que tenemos que hacer a través de las instancias. Y el otro es, tenemos que reformar, estamos en el trámite también de reformar en la Asamblea la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estos son los requerimientos más urgentes que necesita esta Secretaría, pero estamos avanzando. Este estatuto de alguna manera nos permite ya respirar un poco de aire para ir firmando convenios con otras instituciones, ¿no? Exclusivamente esta Secretaría no ha perdido su objetivo, su fin de ser. Primeramente responde a los pueblos y nacionalidades y tiene que dar atención prioritaria, ¿no?, a las necesidades que se han venido generando por historia los pueblos y nacionalidades que nos encontramos en el Ecuador, dentro ahora que es un país plurinacional. Tenemos que ejercer el derecho que está contemplado en la Constitución. Dentro de esto es lengua, cultura e identidad. En esto hemos venido trabajando a lo largo de los 30 años. Nahuel, caso Nahuel, es algo particular, como está sucediendo en otras comunidades. De igual manera, Nahuel está cerca a Ibarra, en la provincia de Imbabura. La cercanía, ¿no?, la cercanía a la parte urbana, la cercanía acá, los niños y niñas, las familias están muy cerca a la ciudad. Esto nos ha ido consumiendo, no solamente en Nahuel, en esos lugares donde hay población de pueblos y nacionalidades tan cerca. Por ejemplo, esto ha permitido de que vayan a escuelas de la parte urbana, abandonando la parte rural, no valorando nosotros nuestros valores culturales.
siempre hay la imagen de que lo de la ciudad es más valorado. Es por esto que los pueblos y nacionalidades lucharon, ¿no?, por tener nuestra propia educación y que sea administrado por gente, por personas, por profesionales, por gente de que ha estado en el proceso organizativo juntamente en la lucha, en las asambleas comunitarias, en las jornadas de largas horas, días de caminata, ¿no?, ante los gobiernos de turno. Lo hemos tenido, entonces no queremos nosotros defraudar ahora estos principios, pero tenemos que entrar, tenemos que hacer conciencia en padres de familia, en los dirigentes, ¿no?, en una de esas comunidades, especialmente, digo, no especialmente, o sea, el caso de Natahuela es esto, ¿no?, es esto. Además, mire, por historia nos han prohibido, desde el colonialismo nos han prohibido a nosotros el uso de la lengua. Yo vengo de esa generación de años, ¿no?, de los años 53, 60, donde no nos dejaban hablar el quichua. Y Natahuela debía haber sufrido como parte andina, como comunidad de la parte andina, ¿no? Ellos fueron mucho más reprimidos, ellos fueron mucho más reprimidos, controlados, se puede decir, ¿no?, por esta administración colonial. Los amazónicos estuvimos en la selva, vamos a decir, un poco, fuimos castigados, en verdad, ¿no? Acuérdese de que el cabello que utilizaban los compañeros no les permitían en los cuarteles, por ejemplo, no nos permitían entrar con cabello largo, ¿no es cierto?, a estudiar en las universidades, en las escuelas. Eso, mire lo que fue, ¿no?, o sea, contra estas cosas, y hemos soportado estas cosas, el miedo a utilizar la lengua. Eso nos generó un poco de psicosis, ¿no?, en nuestra mente de niño, de tener vergüenza, de ir teniendo vergüenza. O sea, estas cosas se generó en Natahuela, está muy cercano, también son productos, los niños y niñas también son productos de este colonialismo que tanto criticamos, pero estamos dando alternativas al momento. El Estado ecuatoriano, ¿cómo le digo?, más allá de la obligación como Estado, nosotros somos los responsables como dueños, ¿no?, como dueños de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad, generar en cada una de nuestras familias, ir valorando nuestra lengua, ¿no? Esto con estos casos y muchos más que le estoy narrando, no nos permite ir desarrollando en nuestras familias. Siempre es el castellano al que le estamos dando valor. Entonces, este sistema de educación intercultural que es garantizado por la Constitución de la República, a través de todos los técnicos, ¿no?, a través de todos los docentes, los dirigentes, estamos entrando a esto de hacer conciencia en las comunidades, en los niños, en los padres de familia, para ir nosotros valorando nuestro idioma, nuestra manera, conforme a nuestro plan de vida que hemos programado. Y en Natahuela, entonces, ¿de qué manera el Estado ha podido dar cumplimiento a lo que determina la Constitución de salvaguardar las lenguas ancestrales, etcétera? Que es interesante, como le comentaba al inicio, porque la misma situación de opresión, racismo y colonialismo la vivieron los compañeros, los machis de Otavalo, de Cotacachi. Sin embargo, ahí los procesos, que por supuesto no comenzaron ayer, ya tienen una larga data, les han permitido tener ya instituciones educativas en las cuales el quichua es una realidad y toda la estructura además de la propia comunidad. En ese caso, en Natahuela, desde la CDCIR, ¿qué se percibe que el Estado ha podido hacer para atender esta situación? Vamos a ver que nosotros estamos garantizando la Constitución, ¿no? O sea, para poder desarrollar una de las tantas cosas es, nos han creado instituciones, pero no nos han dado todo el presupuesto que requerimos para poder atender. Este presupuesto es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, la autonomía, pero con presupuesto, crear instituciones, pero con presupuesto, para nosotros poder hacer un trabajo en territorio con ellos, porque somos parte de ellos. Natahuela, con muchas comunidades, ¿no?, ha sufrido esto. Nosotros sufrimos hasta ahora esto, ¿no? Nosotros pedimos, por ejemplo, para conservar la lengua, no podemos hacer a nivel de escritorio.
estamos pensando de otra manera, somos de distintas nacionalidades, distintos pueblos, pero tenemos que ir allá, a las comunidades, a compartir, a convivir con ellos, para sentir la misma necesidad que ellos sienten, o sea, los mismos problemas para nosotros poder concretizar, ¿no?, a nivel de esto. El Estado como los gobiernos, mejor dicho, de turno, sí han creado, o sea, hemos apoyado el sistema de educación bilingüe creando esto, pero en el fondo no hay el aporte económico, el aporte presupuestario. Todo el aparato estatal solamente está para la educación intercultural, no para la educación intercultural bilingüe. Los medios de comunicación están en el servicio. No hay unos 10 minutos por lo menos que diga, hablemos de educación intercultural bilingüe, ¿no? O sea, estos espacios, la estructura en sí. La estructura en sí, este modelo, el modelo de gestión que está al momento en vigencia no responde a los pueblos y nacionalidades. Nosotros estamos en ese camino de construir un nuevo modelo que responda conforme al sistema de educación interbilingüe y que responda a las necesidades de los pueblos y nacionalidades. Ya, correcto. ¿Y a quién le correspondería destinar a hacer políticas públicas para la recuperación del quichua, ya no solo en Natahuela, sino en otras comunidades? Porque pensaría que no solamente es el Ministerio de Educación, también tiene que ver las otras estructuras del Estado. De acuerdo con su criterio, ¿quién debe encabezar ese proceso? La lucha organizada de los pueblos y nacionalidades es lo que nos ha permitido hacerle entender a los gobiernos de turno que somos particulares, ¿no? O sea, que somos algo distinto. Los guaraníes con los quichuas somos distintos. Somos personas, pero distintos. Acuérdese que por los años 92, 90, 92 luchábamos por la plurinacionalidad y nos decían que estos indios que se creen que quieren hacer un estado dentro de otro estado. Miren, nos pasó tantos años, 26, 28 años, para que los gobiernos de turno nos puedan entender. Y hoy somos país plurinacional y no somos otro estado, los pueblos, somos parte de este estado ecuatoriano. Lo que queremos es que nos entiendan, ¿no? ¿En quién depende? ¿Cómo deberíamos ir construyendo con la lucha organizada de los pueblos y nacionalidades? Los compañeros, las que estamos aquí, compañeras, estamos aquí, nosotros hemos generado la parte técnica, ¿no?, la parte pedagógica, la parte administrativa, pero la lucha organizada de los pueblos y nacionalidades a través de sus organizaciones comunitarias, a través de sus organizaciones provinciales, a través de sus organizaciones regionales y representadas por las organizaciones nacionales, ¿no?, deberían hacer grandes jornadas de lucha o grandes documentos, se puede decir, hacerles sentar en un diálogo nacional al gobierno y dar nuestras particularidades para que seamos entendidos. Entonces, es responsabilidad, digo, ¿no?, de todos nosotros, pero exclusivamente es de las organizaciones. Así, hacer latente la necesidad. Hacer latente y hacer sentir, ¿no? Ese es algo real, es algo que nosotros venimos luchando por estas cosas. Me estoy por terminar en 2 preguntas más. ¿Está haciendo actualmente algo el Estado para atender a Natahuela en el sistema de educación intercultural bilingüe? ¿Qué es lo que usted conoce? Al momento, como Estado, a través de su gobierno, ¿no?, estoy diciendo, es facultad de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. La Secretaría tiene la dura responsabilidad de poner en práctica nuestro modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Los pueblos nacionales del Ecuador, con mucho orgullo, tenemos un modelo, lo que ni el Estado ecuatoriano tiene, ¿no? Y este modelo es la que tiene que estar en territorio aplicándose. Pero para aplicar el modelo necesitamos una serie, ¿no?, de acciones para ir concientizando, para ir un poco a través de talleres, sacando toda la información para ir diciendo, compañeros, tenemos un modelo, ¿no? ¿Qué tanto respalda el Estado que existe esa serie de procesos? Entonces, aquí es cuando necesitamos esto. Entonces le digo, vuelvo a lo que dije, el Estado a través de sus gobiernos, ¿no es cierto?, dice, hemos creado una institución para los pueblos nacionales que se llama la Secretaría, pero no está el presupuesto que requerimos, ¿no? Es ínfimo y no está contemplado
para muchos rubros. Solamente dice, a ver, te doy este dinero, pero de aquí no me saques. ¿Qué porcentaje recibe la CCI del presupuesto? La Secretaría del Sistema de Educación Bilingüe, la subsecretaría, hasta el año 2018, noviembre de 2018, tenía un presupuesto de $194.600.000, la subsecretaría. De los 194 millones, 114 millones estaba destinado para sueldos. El resto estaba destinado para uniformes, textos, arreglo de mobiliarios, insuficiente. Hemos tratado que para esta secretaría por lo menos se mantenga ese presupuesto. Al momento, esta secretaría está administrando $9 millones en muy redondo, ¿no? Muy bajo. De los 9 millones, 2 millones para planta central, para las necesidades, y los 7 millones para territorio. Para atender 15 nacionalidades y 18 pueblos. Que, según el censo, el último de hace 10 años, es de 6 millones. Imposible que solamente para transporte y movilización necesitamos miles de dólares. No es cuestión de coger un camión, ¿no?, y decir, vayan a dejar allá ese páramo, no. Estamos ubicados en la costa, por vía fluvial, vía aérea en la parte de la Amazonía, que las naciones están asentadas en la línea de frontera. Un vuelo de ida y vuelta, ¿no?, cuesta $1.500, y para nomás de llevar 4 quintales o 5 quintales, pupitres, alimentos, estas cosas son las que no abastecen, ¿no? Entonces, al momento los 7 millones, otro problema que tengo al momento, no tengo a quién transferir en territorio porque no tenemos competencia en territorio. Este modelo de gestión está administrado por el Ministerio, por la planta central del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros estamos pidiendo a través de las organizaciones que se haga una presión política, ¿no?, al gobierno para que nos den la autonomía. Pero para tener autonomía tenemos que pasar por la Asamblea Nacional. Somos adscritos al Ministerio, dependemos del Ministerio para todo accionar. Unas pequeñas cositas así, gastos ínfimos, las que nos permiten a nosotros administrar. Ok. Licenciado, le quedo muy agradecido por su tiempo. Yupay Chani. Y este video lo voy a colocar en YouTube para que la comunidad de Natahuela tenga acceso y tenga directo conocimiento de lo que usted está respondiendo para ellos. Yupay Chani, licenciado.